Ok, buen día, chicos. Vamos a tener que usar esta modalidad porque una serie de acontecimientos de esta mañana me impiden estar un poco más tarde. De cualquier manera, siempre vamos a tener la oportunidad de compartir preguntas, comentarios en otro momento. El tema que hoy nos ocupa es un tema que hace referencia a una patología muy frecuente que yo ya empecé a desarrollar cuando hablamos de aterosclerosis hace unos días. Hace muchos años, en una población llamada Framingham en los Estados Unidos, muchísimos años, décadas, empezaron a observar las enfermedades, las dolencias, las características alimentarias, los hábitos de vida de personas y empezaron a vincular esos hallazgos, esas observaciones de esta pequeña población y relacionar con la aparición de enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, etcétera, envejecimiento prematuro, etcétera. Este estudio se llama el estudio de Framingham, porque así se llama esta ciudad, y este estudio está vigente hasta hoy día. Fíjense que ya en el año 1961, publicado en el Annals of Internal Medicine, se publicaban los factores de riesgo vinculados al desarrollo de enfermedad coronaria. En ese entonces había un seguimiento de 6 años de observación para vincular, específicamente en este punto que nos toca hoy, la importancia de los niveles del colesterol plasmático de la población de Framingham como predictores de riesgo de tener infarto agudo de miocardio u otra patología vinculada a la aterosclerosis. Ya en ese entonces, 1961, se vincula los niveles de colesterol alto en plasma con el riesgo de tener eventos coronarios, aterosclerosis, infarto agudo de miocardio. Con el correr del tiempo se desarrollaron otros estudios, como el estudio Mr. Fit, le llaman, que no quiere decir el señor Fit, sino quiere decir Multiple Risk Intervention Trial, Multiple Risk Factors Intervention Trial, donde demostró con meridiana claridad que mayor era el nivel de colesterol sérico en plasma, la posibilidad de mortalidad por enfermedad coronaria era cada vez mayor. O sea, era claramente un indicador de riesgo de padecer enfermedad coronaria el nivel de colesterol. Y la relación era lineal. A mayor nivel de colesterol plasmático, mayor probabilidad de padecer enfermedad coronaria. La relación entre particularmente la partícula LDL, colesterol, y sobre todo sus características con la aterosclerosis tiene su origen directamente con el origen de la aterosclerosis que ya vimos, empezando por aquello que hablábamos nosotros que era el primer eslabón de la enfermedad aterosclerosa, la disfunción endotelial. Ya habíamos repasado la aterogénesis en la producción primero de la estría grasa, con todo el fenómeno inflamatorio, la formación de células espumosas, luego la formación de la placa propiamente dicha con elevación y obstrucción progresiva de la luz, que desarrolla una angina estable o no, es completamente asintomática, el universo de la cardiopatía isquémica que yo les hablaba, hasta la ruptura de la placa y la oclusión de la luz parcial o total del trombo para generar un síndrome coronario agudo que puede ser o una angina inestable sin daño necrótico de las células o un infarto agudo de miocardio por un trombo suboclusivo que sí produce una lesión del músculo cardíaco o un infarto oclusivo total que llamamos infarto agudo de miocardio con elevación del ST. La progresión de esta aterosclerosis, fíjense acá, esta es una lámina que muestra la obstrucción, la formación progresiva de la placa, la ruptura de la placa y cómo eso se ve por ecografía intravascular. Estas son imágenes que hoy en día nosotros ya no hace solamente la Cleveland Clinic, sino nosotros hacemos en nuestro laboratorio de hemodinamia todos los días, ¿verdad? Hasta la oclusión final total por la placa vulnerable que se rompe, ¿verdad? Todo este proceso
todo este proceso de aterosclerosis está vinculado a nivel planeta a la mortalidad global y la morbilidad. Si ustedes se fijan, cuáles son los factores de riesgo que llevan a esto en cuanto a mortalidad, lo blanco, 16 millones de personas que mueren al año. Ustedes se fijan acá que la presión arterial es responsable de 7.8, 4,3 millones, lo rosado acá, son los niveles altos de colesterol responsables de la mortalidad, ¿verdad? La obesidad está acá. Ahora, como productores de enfermedad, no necesariamente matar, sino lo que se llama burden of disease en inglés. Fíjense que hay acá, de los 128 millones vinculados a enfermedad cardiovascular, 39 millones están directamente relacionados con niveles altos de colesterol. O sea que como factor de riesgo, como factor predictor, como factor causal de la aterosclerosis, las dislipidemias tienen un altísimo valor. De hecho, ¿verdad? El colesterol alto en la sangre está directamente vinculado, como ya les demostré, al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Fíjense que cuando nosotros hablamos del colesterol, hablamos de una molécula que es esencial para la vida, porque todas las membranas celulares dependen en su composición y su funcionalidad al colesterol, así como también múltiples hormonas, las sales biliares, etc. Pero de cualquier manera, fíjense que el colesterol se sintetiza en el cuerpo porque los mecanismos están establecidos para que por ningún motivo y por ninguna razón falte colesterol en las células del cuerpo. Por un lado se sintetiza y por otro lado hay un colesterol que se ingiere con la dieta. Con la dieta ingerimos 300 miligramos al día. Y sin embargo, la síntesis de colesterol por las células, sobre todo las células hepáticas y en órganos extrahepáticos, es de 900 miligramos al día. O sea, 3 veces más fabricamos nuestro colesterol que lo que ingresa con la dieta. En una dieta, digamos, entre comillas, normal. Pero el cuerpo se asegura una síntesis a través de la acetilcoenzima A de colesterol en las células. Y el gran regulador de los niveles de colesterol en el cuerpo y la distribución es sin duda el hepatocito, ¿verdad? La síntesis de colesterol es ofertada al hepatocito, tiene receptores, sobre todo de LDL, y se produce la síntesis de otras partículas como las very low, las de muy baja densidad, que son transformadas en baja densidad para ser reofertadas a los organismos, a los órganos extrahepáticos y recaptadas por el hígado, que a su vez mantiene este balance eliminando con las sales biliares, ¿verdad? Hay pasos en la absorción del colesterol, tanto que proviene de la dieta como de la bilis en el lumen intestinal, y hay un sistema también de regulación en las células epiteliales intestinales que absorben colesterol, forman ésteres de colesterol, pasan a la sangre a través de kilomicrones o son nuevamente excretadas al túbulo, al intestino, ¿verdad? Muchas vías afectan el balance del colesterol, pero los grandes organizadores son esa primera célula de absorción intestinal, y el director de la orquesta sin duda es el hígado. Cuando hablamos nosotros de colesterol, el colesterol no circula solo, está siempre unido a lipoproteínas. Y cuando hablamos de colesterol, hablamos de lipoproteínas de diferente densidad que vehiculizan, solubilizan, tienen acciones de pegarse a las células, a los receptores celulares para poder incorporar el colesterol adentro de las células para su utilización posterior. Entonces nosotros no hablamos de una partícula de LDL, sino que hablamos de múltiples partículas enormes como los kilomicrones que acarrean lípidos, no solamente colesterol, sino también triglicéridos, fosfolípidos, y son rangos de diámetro.
los kilomicrones remanentes una vez que ofertaron sus triglicéridos. Por ejemplo, cuando decimos LDL, estamos hablando de diámetros entre 90 y 15 aproximadamente, partículas entre 15 y 40 diámetros y con una densidad. A mayor tamaño tiene la lipoproteína, menor es su densidad. Entonces hay todo un rango de tamaño y densidad de partículas. Esto es importante porque cuando nosotros usamos en sangre, por ejemplo, el LDL colesterol, lo que estamos haciendo es medir el total del LDL colesterol. Y por ejemplo, las partículas de LDL colesterol pequeñas y densas son muy heterogénicas. Son esas partículas que se metían al subendotelio que yo les describía y luego eran fagocitadas por los macrófagos después de ser modificadas por la oxidación por especie reactiva de oxígeno, ¿verdad? Entonces, y las partículas de HDL, que nosotros llamamos, esto es lo que llamamos el colesterol. Bueno, el colesterol es el mismo, es a qué lipoproteína está mayormente vinculado, lo que le hace bueno o malo, heterogénico o no heterogénico. Entonces, recuerden que cuando hablamos de high density lipoproteins, son las proteínas de alta densidad y de tamaño pequeño, son las partículas buenas que hacen el transporte reverso del colesterol de los tejidos al hígado. Y sin embargo, altos niveles de LDL colesterol son particularmente heterogénicos. Todos necesitamos de colesterol y la vehiculización por estas partículas de diferente diámetro y densidad que tienen un equilibrio de intercambio, porque las VLDL que son liberadas por el hígado luego se van transformando en partículas intermedias y luego en LDL. El problema es cuando los niveles en sangre de partículas como la LDL y algunas subpartículas como la LPA aumentan. Entonces, en vez de ser utilizados en los tejidos para la síntesis de membranas, etcétera, se depositan en las paredes de las arterias, siendo la piedra angular de la etiología de la aterosclerosis. Hay personas, si nosotros consumiésemos X cantidad de colesterol, ese colesterol, hay personas que tienen una vida media, una partícula de LDL colesterol formada a partir de kilomicrones o liberada por el hígado, puede tener una persona normal una vida media de 24 horas, pero una persona que tiene incapacidad de incorporar esa LDL se queda en la sangre mucho más tiempo y entonces los niveles plasmáticos aumentan. Entonces la oferta para ir a depositarse en las paredes de las arterias en el proceso de aterogénesis es mayor. Una cosa es baja concentración de grandes partículas de LDL, que tiene poco impacto. Esta situación no tiene impacto de aterogénesis. Baja concentración de LDL y grandes, LDL grandes, como estas. Otra cosa diferente son altas concentraciones de partículas grandes. Esto sí ya tiene un impacto de aterogénesis mayor, el paso de la sangre al subendotelio. Y la peor circunstancia es cuando hay altas concentraciones de estas partículas LDL pequeñas y densas, que son las que pasan la pared y se depositan en el subendotelio. Las células tienen un mecanismo de contrarregulación muy fino. ¿Cómo hacen las células para incorporar el colesterol que está unido a la partícula de LDL de baja densidad? Tiene receptores, expresa receptores en su superficie que son los que anclan a estas partículas, la internalizan y luego los endosomas liberan el colesterol y bueno, y los receptores, estos receptores, porque son incorporados con el receptor, son de vuelta expresados en la superficie para captar otras moléculas de LDL y así sucesivamente, ¿verdad? La captación de partículas de LDL está vinculado a señalización intracelular que depende del depósito de colesterol esterificado. Cuando el depósito está lleno, entonces se produce una señalización
para que la célula deje de producir receptores para captar menos LDL colesterol porque ya no lo necesita. Pero independientemente de los receptores, independientemente de la oferta de LDL para obtener colesterol, la célula tiene un mecanismo de síntesis de colesterol a través de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Entonces se frena también cuando hay mucho colesterol, se frena la síntesis interna y se frena la captación externa. La célula no se puede quedar sin colesterol. Ya habíamos dicho que es básico, básico que tenga un suplemento de colesterol permanente para la síntesis de la membrana, la vida, ¿verdad? Entonces, expresión de receptores y síntesis interna, ¿ok? Este es el receptor de LDL. Mucho se ha estudiado con relación al receptor de LDL, porque no es el colesterol el que se ancla a la célula, sino que se ancla la lipoproteína que viene cargada con el colesterol para incorporar a la célula el colesterol. Allá por 1974 se descubrió el receptor de LDL y está vinculado a un gen bien determinado y sus funciones son, como dice acá, el transporte a la superficie, la unión apropiada, la internalización y la liberación por el endosoma. En el plasma de cualquiera de ustedes, el tiempo de vida de una partícula de LDL que se generó en el hígado tiene aproximadamente 2 a 5 días. Obviamente que tienen que haber receptores normales, una fábrica de receptores normales para poder internalizar el colesterol del LDL y que sea utilizado para la síntesis de membranas, etcétera, y no ir a otro lado y a depositarse en el subendotelio para ser el factor más importante de aterogénesis. Hace poquito aprendimos algo que fue extraordinario. Había sido que existe una enzima que se llama PCSK9, conózcanle, proprotein subtilicin. El nombre PCSK9 es una enzima que, producida en la célula, se encarga de pegarse a la partícula de LDL con el receptor, se internaliza, se libera el colesterol a la célula, pero esta enzima destruye el receptor de modo que no pueda ser reutilizado. Hay algunas personas que tienen una sobreexpresión de la actividad de esta enzima. Y entonces esta enzima tiene una sobreactividad, una sobreexpresión, y hay una destrucción para que no se reutilice el receptor, provocando una reducción sostenida del número de receptores en la superficie de las células. Y eso hace que los niveles de LDL colesterol aumenten muchísimo en sangre. Obviamente, como les digo, para ir a depositarse donde no deben, en el subendotelio. Este hallazgo significó un avance significativo en el tratamiento de algunas enfermedades, porque hay algunas personas, algunos individuos que tienen sobreexpresión de esta enzima PCSK9 y por lo tanto tienen una hipercolesterolemia muy importante y precozmente desarrollan enfermedad coronaria. Mucho más rápido tienen todo el proceso y placa y ruptura de placa, infarto agudo de miocardio siendo muy jóvenes. Esto llamamos hipercolesterolemia familiar. Hoy en día nosotros tenemos, se han desarrollado inhibidores, anticuerpos monoclonales inhibidores de la PCSK9 para esas personas. Eso se está utilizando, no es fantasía. Alirocumab, evolocumab, etcétera, se ponen en inyecciones subcutáneas que lo que hacen es inhibir a esta enzima. Entonces, esta enzima que está sobreexpresada en algunas personas no destruye, digamos, los receptores que pueden volver a ser reutilizados y eso lleva a un descenso significativo de los niveles de colesterol LDL en plasma.
Y no solamente eso, sino que tiene también su traducción en la reducción de eventos, tiene menos infartos, etcétera, menos síndrome coronario aún. Esto es bastante nuevo y la ganancia en la función de estas enzimas provoca altos niveles de LDL y enfermedad cardíaca prematura. Y su pérdida de función produce bajos niveles de LDL porque hay mucha expresión de receptores y prácticamente es produce prevención de la enfermedad coronaria. Hay también personas que tienen pérdida de la función de la PCSK9, hay gente que no tiene aterosclerosis. Aproximadamente 1 de cada 500 individuos en el mundo tienen ganancia de función de la PCSK9 y tienen hipercolesterolemia familiar y desarrollan enfermedad prematura, ¿verdad? No se diagnostica, es un error, pero hoy en día sabemos cada vez más de esto y también sabemos cómo tratar a estas personas para que no se mueran de un infarto a los 40 años. Bueno, en cuanto a la dislipidemia en general, ha habido los últimos 10 años, como les mostré, ha tenido una enorme transformación porque está vinculada a la aterosclerosis y dentro del concepto de aterosclerosis los lípidos tienen una enorme importancia. Ya les mostré que el colesterol está directamente vinculado. Mayor colesterol, mayor aterosclerosis. Y también, si conseguimos reducir el colesterol con cualquier medida, reducimos también la mortalidad cardiovascular y global en general. O sea, hay un vínculo, no solamente el vínculo de colesterol elevado, mayor enfermedad coronaria y mortalidad, sino que si nosotros cambiamos ese escenario y bajamos los niveles de colesterol de las personas, también conseguimos una reducción de la morbimortalidad cardiovascular. O sea, es en espejo y la consecuencia de nuestra intervención es significativa, ¿verdad? Ustedes van a ver en los libros que las dislipidemias se clasifican de acuerdo a una clasificación de Fredrickson, que decíamos fenotipo 1 con kilomicrones altos, 2A LDL alto, 2B LDL y VLDL altos, el 3 solamente la IDL, el 4 la VLDL sola y las 5 kilomicrones y VLDL. Esto es interesante porque fíjense que acá, de acuerdo al fenotipo y de acuerdo a la lipoproteína, al contenido de la lipoproteína, por ejemplo, en la hiperquilomicronemia están sobre todo los triglicéridos muy aumentados en sangre. Y por ejemplo, la 2A, cuando hay el LDL aumentado, los triglicéridos están normales y es el colesterol el que está muy aumentado, ¿verdad? Frecuentemente la 2B es la más frecuente de todas, donde tanto está el LDL, que con mucho contenido de colesterol, aumenta mucho el LDL en sangre, y el VLDL también, que tiene un alto contenido también de triglicéridos, entonces los pacientes vienen con LDL aumentado y triglicéridos aumentados. Es interesante esta clasificación, pero el enfoque que yo les quiero dar hoy es el enfoque clínico. ¿Cómo vienen los pacientes al consultorio? ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Los pacientes vienen, desde el punto de vista laboratorial, digo, con aumento del colesterol, solo el colesterol elevado, o vienen con colesterol y triglicéridos elevados, o con triglicéridos solo elevados, o con una circunstancia muy particular que es el HDL, el buen colesterol, no es el colesterol bueno, la partícula, HDL baja, solamente esto, no tiene ni hipercolesterolemia ni hipertrigliceridemia, pero tiene solo el HDL bajo aislado, que también es aterogénico, y un concepto con respecto a las dislipidemias secundarias. Todas estas tienen un vínculo genético, pero las dislipidemias secundarias se deben a otras enfermedades, aumento de colesterol, de triglicéridos, que uno lo que tiene que hacer es corregir esas enfermedades para poder conseguir corregir el trastorno lipídico. Pero veamos un poquito. Hipercolesterolemia sola. ¿Viene un paciente con hipercolesterolemia? Doctor, vengo porque me encontraba con el colesterol alto, ¿verdad? Las tres posibilidades diagnósticas son la familiar hetero y homocigota de mención, otro defecto familiar de ApoB y la hipercolesteroligénica. Estas son, la primera y la tercera son muy frecuentes. La hipercolesterolemia familiar, estos son los niveles deseables que nosotros decíamos del colesterol total, pero los niveles de colesterol total sirven solamente para hacer screening poblacionales. Hay que hacer las subfracciones, LDL, HDL y VLDL.
El LDL óptimo es menor a 100 y está vinculado hoy en día al concepto de niveles en plasma de LDL en función de otros factores de riesgo, como le voy a mostrar. Pero en general, óptimo sería tener menos de 100. La hipercolesterolemia familiar, homo y heterocigota. Ahí hay una mutación del receptor del LDL y, como les decía, también hay una sobreexpresión de la enzima PCSK9 que destruye a los receptores. Hay más de 700 mutaciones y 1 en 500 aproximadamente es la prevalencia en sociedades abiertas. Sociedad abierta se refiere donde no hay mucha consanguinidad. Hay algunas poblaciones donde hay mucho más, porque son, por ejemplo, tienen hijos entre parientes. Algunas sociedades en el Líbano cerradas, otras sociedades que son religiosas, que se casan entre primos, entonces ahí aumenta la prevalencia de la hipercolesterolemia familiar. Pero una sociedad abierta aparece 1 de cada 500 individuos. Volvemos, hay una sobreexpresión de PCSK9 y entonces hay una destrucción de receptores y por lo tanto hay niveles muy altos de LDL desde muy temprana etapa de la vida. Hetero o homocigota, los homocigotas son rarísimos. Esta gente se muere a los 20 años de un infarto agudo de miocardio. Papá y mamá que tienen un alelo defectuoso de LDL, aporte y acá dan las posibilidades. Si recibe ambos alelos defectuosos es la hipercolesterolemia homocigota, ¿verdad? Casi no tiene receptores de LDL y se mueren pronto, muy temprano. Cuando existe un alelo defectuoso, entonces aparecen los casos heterocigotos, ¿verdad? Con la mitad del número normal de receptores expresados y tienen alto riesgo de enfermedad prematura. Y si tiene la suerte de tener los dos alelos normales, entonces el individuo es normal. Estos pacientes no solamente tienen aterosclerosis, depósito de colesterol en la pared de las arterias, sino también se depositan en otros lugares del cuerpo. Y eso da origen, por ejemplo, a una especie así de depósitos xantomas, le llamamos nosotros, que pueden ser tendinosos, tuberosos, a veces depósitos en los párpados. A veces ustedes van a mirar que de repente le van a mirar la cara a una persona y van a ver xantelasma y van a decir, mira, o un arco corneal alrededor del iris, un halo blanquecino, así como, y xantomas. Estos tienen antecedentes familiares. Y el paciente que viene y te dice, doctor, pero mi papá se murió a los 45 años de un infarto agudo de miocardio. Hay que explorar el colesterol. Probablemente tiene una hipercolesterolemia familiar. Estos son los xantomas. Así se deposita ese nivel altísimo de colesterol también en la piel, en el tejido subcutáneo. Acá ven, esto es colesterol depositado. Y cuando miramos, fíjense cómo se ven macrófagos llenos de colesterol, igual que veíamos las células espumosas en la pared de las arterias, ¿verdad? Estos son los antelasmas en el párpado, esto es colesterol depositado y el antecedente patológico familiar, que es clave en el interrogatorio para hacer el diagnóstico. Una persona como esta muchacha, estos son flacos, son personas atléticos, yo tengo muchos pacientes con hipercolesterolemia familiar que uno lo ve, es completamente sano, pero tiene niveles altísimos, 200, 220 de LDL colesterol en plasma. Y tienen de repente al encontrar xantelasmas, y son personas que hacen una aterosclerosis muy rápida porque la oferta, los niveles de colesterol son muy altos, ¿verdad? Entonces, esta persona así tan sana puede tener una coronaria así tan obstruida ya. Estos pacientes tienen enfermedad coronaria, ateromatosis carotidia, ateromatosis de las arterias de la pierna, etcétera, ¿verdad? El defecto familiar es otra causa de un paciente que viene con colesterol alto de ApoB. El defecto de ApoB es por una mutación de la ApoB, que es la lipoproteína transportadora, es autosómico dominante y es menos frecuente en la población familiar y tiene niveles altos de colesterol y a veces responde bastante mucho mejor, pero es un poco más rara. Y por último, la hipercolesterolemia poligénica. Entonces, colesterol elevado en sangre, solo colesterol alto, hipercolesterolemia familiar, heterohomocigota, defecto familiar de ApoB o hipercolesterolemia poligénica.
La poligénica, que no se debe a una mutación puntual de un gen de receptor, se ve en pacientes poligénica, dice luego, se ve a pacientes así. Son estos pacientes que uno viene, que viene al consultorio, que tienen 55, 60 años, con panza. Obviamente, estos son pacientes que tienen una sobreproducción de LDL por el hígado, ¿verdad? Y a partir de la sobreproducción de VLDL, entonces tiene una transformación alta a LDL, y es la más común y es la causa del 80% de los pacientes que vienen con colesterol elevado. Tienen una variable, tienen una herencia poligénica y tiene mucho que ver el hábito de vida. Estos pacientes se ponen hipercolesterolémicos porque encima de una herencia poligénica agregan una alimentación desproporcionada, obesidad intraabdominal, producción de miles de partículas aterogénicas por el tejido adiposo intraabdominal. Entonces, estos pacientes vienen con el colesterol elevado y generalmente a veces una dieta apropiada, una pérdida de peso compensa y los niveles de colesterol bajan y entonces hay menos prevalencia o menos probabilidad de eventos coronarios cardiovasculares. Esta es la más común de todas, la poligénica. Son pacientes que vienen con arterias bien cerradas, ¿verdad? Hipercolesterolemia. Hay otros pacientes que vienen con hipercolesterolemia, pero tienen triglicéridos también altos. Estos pacientes tienen LDL elevada y tienen VLDL elevada. Esto tampoco es no es poco frecuente, hasta diría que es lo más frecuente, que no tengan solo el colesterol, sino colesterol y triglicéridos elevados. Si nosotros tomamos a todos los que sobrevivieron a un infarto agudo del miocardio, 30% tienen este perfil: hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Y fíjense que 1 de cada 50 de la población general, esto es lo más frecuente. Esto es lo que vemos todos los días en el consultorio. Y en general esto se debe a 3 circunstancias. La primera, la hiperlipidemia familiar combinada, la más frecuente. La segunda, LDL pequeñas y densas e hiperapoveta, triglicéridos elevados elevado por VLDL alta o por una disfunción de la lipoproteína lipasa, y la hiperapoveta. Y por tercer lugar, las mucho menos frecuentes llamadas dis-beta-lipoproteinemia. Cuando ustedes ven un paciente que tiene colesterol alto y triglicéridos altos, hay que pensar en hiperlipidemia familiar combinada. Tiene una base genética, variables en el gen de la lipoproteína lipasa, que tiene que degradar los triglicéridos, variantes en el gen del transportador de colesterol esterificado, inclusive están vinculados a insulinoresistencia, es poligénica, y al final lo que ocurre en estos pacientes es que hay una alta producción de VLDL hepática y también su subproducto LDL. La VLDL aporta los triglicéridos. Hay también un déficit de la degradación de los triglicéridos porque hay variantes del gen de la lipoproteína lipasa. Al final estos pacientes tienen triglicéridos altos y colesterol LDL altos. Hay disminución de la lipoproteína lipasa y hay aumento del flujo de los ésteres de colesterol porque hay un aumento de esta enzima que se llama SERT. Hipertrigliceridemia, y también se acompaña no solamente el colesterol LDL alto, sino que también, para agravar la cosa, la molécula transportadora reversa que lleva el colesterol de los tejidos al hígado, que es el HDL. 1 en 100, fíjense que es familiares, es frecuente, tiene colesterol alto, hipertrigliceridemia moderada, y generalmente en la familia hay varios miembros que tienen este perfil en la analítica cuando se le hace el análisis. Fíjense que esta es la imagen de los hipertriglicéridos hipercolesterolémicos en la hiperlipidemia familiar combinada, y como a veces la macroscopía se asemeja tanto a la microscopía. Esta es una célula espumosa en el endotelio llena de gotitas de grasa, de LDL. Y fíjense cómo cuando uno hace volar la imaginación, ¿verdad?
Esto se ve macro y esto se ve en la arteria de esta señora, ¿verdad? En el subendotelio. Obviamente que ya acá tenemos arteria cerrada, esa que está abajo es una arteria de una mesentérica cerrada, ocluida. Tienen expresiones clínicas mínimas. La asintomatosis no es frecuente, el arco corneal tampoco, pero tiene mayor riesgo de infarto fatal y no fatal que la hipercolesterolemia aislada. Esto es lo más frecuente. Van a tener que repasar y releer esto que les envié para que y vean la frecuencia y entonces van a empezar a interpretar con más facilidad. ¿Sabes que mi hija, mira, me hizo un análisis y me salió el colesterol alto y me salió también el triglicérido? Ay, pues mamá, mira, tenés tu LDL alta, tenés tu HDL baja y tu triglicéridos también están altos. Vos tenés una hiperlipidemia familiar combinada, mamá. O sea, van a ir acostumbrándose leyendo una y otra vez. Esto es lo más frecuente, esto es muy común en la práctica clínica diaria. La otra circunstancia donde hay hipercolesterolemia y triglicéridos elevados son el caso de LDL pequeña y densa e hiper-ApoBeta. Esto es mucho menos frecuente. En general, estos pacientes tienen colesterol normal, pero tienen infarto agudo de miocardio. El LDL total es normal, pero las características de su LDL son LDL pequeñas, densas, y nosotros no tenemos la forma de análisis de rutina frecuente de perfil lipídico descubrir estas LDL pequeñas. Generalmente hay una carga familiar y entonces son hipertrigliceridémicos y por ahí podemos sospechar esto, ¿verdad? Y por último, rara beta-lipoproteinemia, que 1 en 5.000 en el planeta, autosómico recesivo, que es una enfermedad cardiovascular precoz, ya que hay un defecto ligado a otra apoproteína que es la E. Sí, estos son pacientes que tienen triglicéridos muy altos y también tienen colesterol muy elevado. Esto es muy raro. Vienen los pacientes que tienen el colesterol normal, pero hipertrigliceridemia. Hipertrigliceridemia dominante. Fíjense que la hipertrigliceridemia son responsables de acumulación de proteínas aterogénicas en el plasma. Y siempre hablamos de las LDL que son incorporadas, son fagocitadas por los macrófagos, células espumosas, aterogénesis. También los triglicéridos tienen un efecto aterogénico en la enfermedad aterosclerosa. Inclusive tiene un efecto inflamatorio, que yo ya les había dicho que proinflamatorio, que tiene un rol importante dentro de la aterogénesis, ¿verdad? Si ustedes ven las partículas con triglicéridos, acá están los triglicéridos, por acción de la lipoproteína lipasa, se liberan productos lipolíticos y hay una partícula remanente de VLDL que es incorporada a la íntima, y también el componente residual de colesterol de esta partícula genera células espumosas y desarrolla la formación de la placa. Pero por otro lado, estos productos lipolíticos de los triglicéridos que quedan remanentes intervienen estimulando inflamación, coagulación y disfunción endotelial, provocando todo el escenario que se necesita para acelerar la aterogénesis. Entonces, tener triglicéridos solos altos también es muy importante. Estos son los niveles que nosotros categorizamos como normalidad. Menos de 150 es normal. Arriba de 500 miligramos de triglicéridos en ayunas predispone a enfermedades como la pancreatitis aguda y no necesariamente a la aterogénesis. Pero tener triglicéridos altos todo el tiempo, ya les expliqué por qué tiene un efecto aterogénico, ¿verdad? En una hipertrigliceridemia moderada no hay una reducción significativa de eventos coronarios cuando tratamos. El blanco siempre debe ser el colesterol desde el punto de vista terapéutico, y la hipertrigliceridemia severa, que se da 1.000 a los habitantes en el planeta, está expresada por aumento de kilomicrones, básicamente, ¿verdad? Que tiene trastorno del mecanismo de aclaramiento de los kilomicrones.
Es poco común la hipertrigliceridemia familiar con una fuerte base genética. A veces hay pacientes que tienen déficit familiar de lipoproteína lipasa. Hace unos días vi es toda una familia, tengo uno que corre, que es atleta y tiene los triglicéridos 400, 450. Hay que tratarle, delgado. Bueno, esto es raro, pero vemos, ¿verdad? Hay veces que estos pacientes lo que tienen es un aclaramiento de los triglicéridos postprandiales. Amanecen con 300 de triglicéridos, pero a medida que van comiendo para la tarde están con 2000 de triglicéridos, ¿verdad? Recuerden que todos estos valores que les estoy dando yo son valores basales en ayunas. Hoy en día estamos estudiando para ver si podemos tener valores de normalidad de colesterol, triglicéridos, colesterol LDL, HDL y VLDL en situaciones postprandiales, porque no vivimos pues en ayunas. Entonces, esto es en ayunas, ¿verdad? Ayunas de 10 horas. El otro escenario es el de HDL bajo aislado. El HDL bajo aislado está demostrado que tener niveles de HDL por debajo de 40, aunque no tenga ningún otro trastorno, está vinculado a aterogénesis, ¿verdad? Y que al revés, tener HDL alto es protector. La hipoalfa lipoproteinemia es realmente un conjunto, es muy rara, generalmente se acompaña de otras expresiones como hepatosplenomegalia, etc. Yo no vi jamás, nunca, una hipoalfa lipoproteinemia, pero es una eventualidad. Y por último, todo esto está vinculado a genética. Pero cuando viene un paciente que tiene el colesterol alto y tiene los triglicéridos altos, como primera medida siempre hay que descartar que no tenga un trastorno del colesterol y los lípidos secundario a otra enfermedad, porque en ese caso hay que tratar esa enfermedad para resolver el problema. ¿Y cuáles son las causas de colesterol y triglicéridos elevados secundarios? Medicamentos, los beta bloqueantes, algunos diuréticos, los anticonceptivos, el uso de tamoxifeno que se usa en cáncer de mama, un bloqueante antiestrogénico. Y ni qué decir los corticoides, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas. O sea, pensar que ese paciente que viene, ¿qué está tomando? Lo primero, antes de decir usted tiene tal cosa familiar, tal cosa familiar. Por otro lado, también hay dislipidemias endocrinas, nutricionales, renales, en el síndrome nefrótico, como vamos a ver, en muchas enfermedades hepáticas, ¿verdad? En el hipotiroidismo, perdón, endocrina, es muy común el hipotiroidismo. Le trata el hipotiroidismo y se corrigen los lípidos. En la diabetes hay una dislipidemia que es particularmente aterogénica, que se caracteriza por hipertrigliceridemia, por LDL alto y HDL baja. O sea, todito el escenario luego para desencadenar aterogénesis. El blanco terapéutico más importante es esta molécula de LDL colesterol. La intensidad del tratamiento de estos pacientes se debe ajustar al riesgo de cada persona y para eso, en el plan de acción, aparte de conocer su LDL y obviamente su perfil lipídico, hay que ver si no tiene otros factores de riesgo. Y se clasificamos generalmente en varias categorías o le hacemos el cálculo de riesgo a nivel de calculadores de riesgo. Ponemos todos los datos y nos dice, esta persona con este nivel de LDL y con estos factores de riesgo, con esta edad, si es hombre o no, es mujer, tiene un riesgo de este grupo, de este paciente, de cada 100 pacientes iguales a él, 10 van a tener un evento coronario agudo en los siguientes 10 años. Entonces hacemos un cálculo de riesgo, ¿verdad? Y obviamente que tenemos que descartar siempre primero dislipidemia secundaria. El entusiasmo que tenemos que poner en el tratamiento depende del riesgo definitivo de este paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Una cosa diferente es un muchacho con 190 de LDL que fuma y otro completamente que no fuma. El riesgo, la oxidación de su LDL le hace un candidato para enfermedad coronaria prematura. La misma cosa que sea o no hipertenso, que tenga asociado o no HDL bajo. Si una persona que viene y te dice que tiene colesterol de 190
y te dice: mi papá se murió a los 50 años, un infarto es de altísimo riesgo. O sea, no se lee el colesterol y los triglicéridos en un contexto aislado de números, se lee en un contexto global del paciente, y para eso tenemos que ver otros determinantes de riesgo. Obviamente, cuanto mayor es el paciente, peor es el pronóstico, ¿verdad? Los americanos sacaron una guía y dijeron: ¿a quién es lo que tenemos que tratar? Y entonces dijeron ellos: tenemos que tratarles a, bueno, primero a todos los pacientes de 21 años o más, hay que hacerle perfil lipídico. A todos, para poder encontrar eso con hipercolesterolemia familiar. Los que tienen enfermedad coronaria que ya se sabe, obviamente que a esto hay que tratarle con medicamentos, básicamente las estatinas, que son inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa, entonces inhibe la producción intracelular de colesterol. Pero las estatinas tienen también un efecto antiinflamatorio y han sido la estrella de la terapéutica durante las últimas décadas, porque no solamente bajan el LDL colesterol, sino que eso se traduce en puntos finales duros de estudios. Las estatinas evitan infarto agudo de miocardio, evitan eventos coronarios en pacientes que nunca tuvieron y en pacientes que ya tuvieron, en prevención primaria y en prevención secundaria. Entonces a estos pacientes hay que tratarlos. Los pacientes con diabetes, porque tienen una dislipidemia heterogénica brutal, entonces a esto, aunque no hayan tenido un infarto o un evento coronario, hay que tratarles. En los no diabéticos, pero que tienen niveles altos de colesterol, pero que tienen demasiados otros factores de riesgo, fumador, hipertenso, etcétera, y en pacientes que tienen solo LDL en un nivel muy alto, y estos son los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota con el déficit de su enzima PCSK9. Esta gente tiene infarto agudo de miocardio muy precozmente en su vida. Entonces, fíjense que no se dice solamente el nivel de colesterol y los colesterol, en este caso de triglicéridos, vemos después, sino que hay que vincular el análisis con la clínica individual de la persona. Entonces, cuando viene su tía, le dice: mira, mi hijo acá, yo, porque soy estudiante de medicina, mira mi colesterol, hay que hacer una evaluación integral. ¿Cómo está? ¿Cómo está su LHD, LDL? ¿Cómo están sus triglicéridos? Hay que ver si tiene un aumento, si no se debe a una dislipidemia secundaria, no tiene hipotiroidismo, no está tomando alguna droga. Si no tiene nada de eso, entonces hay que ver si es que tiene asociado o no otros factores de riesgo. Y en base a eso se toma la decisión terapéutica que van a aprender en clínica médica. Pero aprendan desde ya a no mirar solo las cifras de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL aislada. Ahí te mando la foto por WhatsApp de mi análisis. ¿Qué hago? Eso no sirve, está mal, es mala medicina. Hay que leer en el contexto del clínico del paciente. El síndrome metabólico se le llamó de Riven a una constelación donde los pacientes tienen muchos factores de riesgo mayores y están vinculados a hábitos de vida, y sobre todo gira alrededor del aumento de la adiposidad intraabdominal. Estos pacientes le hacemos el diagnóstico al pasar por la puerta. Espero poder tener tiempo y hablarles del síndrome metabólico en forma aislada, pero por lo pronto sepan que no hay un consenso universal para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, pero lo que quiere expresar es que son pacientes de alto riesgo que tienen no solamente dislipidemias y tienen también obesidad intraabdominal, son pacientes muy inflamados, son hipertensos, son diabéticos, o sea, tienen prehipertensión, prediabetes, etc. Insulinoresistencia es la clave para el diagnóstico. Esto que yo les dije se aplica a mujeres, se aplica a obesos, se aplica a todos los seres humanos, se aplica a los ancianos. La intervención para modificar las dislipidemias es útil en cualquier momento de la vida de los individuos. No importa que tenga 70 años, no importa. Yo no estoy diciendo darle medicamentos. La intervención significa medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Pero tratar dislipidemia es útil en cualquier momento de la vida y en cualquier momento de la etapa de la aterogénesis, ¿verdad? Lo que hemos venido haciendo nosotros en los últimos tiempos es, un adulto americano tiene un nivel total de colesterol acá de 200 y pico, y con nuestras medidas terapéuticas, fíjense que nosotros empezamos a bajar los promedios y los niveles
de colesterol. Cuanto más bajo es el colesterol, menor es el riesgo de eventos cardiovasculares. Los adultos americanos tienen, esto está vinculado a los hábitos alimentarios, hipercolesterolemia poligénica, como les decía. Intervienen muchos genes, pero interviene también la forma de comer, la forma de vivir, el sedentarismo. Los inuits tienen menos, si ustedes se fijan acá, estos indios de México tienen menos, y los mamíferos domésticos, por ejemplo, si se puede llamar doméstico a la rata, ¿verdad? Pues miren, cada vez tienen menos. Los bambis tienen niveles muy bajos de colesterol. Nosotros tratamos de convertir a nuestros pacientes en bambis para poder reducir en forma significativa los niveles de colesterol y consecuentemente también reducir el riesgo. En 1970 aparecen las primeras estatinas que consiguen reducir los niveles de colesterol. En 1973, 70 y algo, otras drogas. Acá aproximadamente acá aparecen otras drogas que en 1984 la colestiramina fue abandonada, aparecieron las estatinas. Por acá se descubrió el receptor de LDL y fuimos progresando en el tiempo con diferentes estudios, tanto en prevención secundaria como primaria, pacientes que ya tuvieron un evento o que no tuvieron un evento, y tratar el colesterol, el target, el blanco, es el colesterol, sobre todo LDL, y el tratamiento de otros factores de riesgo. Y vivimos hasta ahora una época de desarrollo de múltiples drogas. Las últimas son los inhibidores del PCSK9, que son realmente fantásticos. El problema es que tienen un costo privativo en este momento, ¿verdad? Pero esta es un poquito la historia de los tratamientos que surgieron a raíz del conocimiento de las dislipidemias y su vínculo con la enfermedad coronaria. No todo es en dislipidemias, tratamiento con estatinas, con ezetimibe, con fibrato, no todo es tratamiento farmacológico. La base, y de hecho así se empieza, no importa cuál sea el nivel. Eso de que un paciente se va al consultorio y de entrada le ensoquetan una medicación y le dicen venga dentro de un mes y tiene los niveles normales y le dicen usted ya se curó, váyase a su casa y suspende. Eso, la persona, el médico que trata así dislipidemia no sabe lo que está haciendo. Si uno decide dar una droga es porque fracasaron las medidas no farmacológicas, alimentarias y de actividad física. Y una vez que uno instala la medicación por largo periodo de tiempo y muchas veces por toda la vida. Entonces, chicos, básicamente empecemos a hacer prevención primordial, a que no tengan luego problemas de lípidos vinculados sobre todo a la alimentación, al sedentarismo, etc. Una vez que ya tienen dislipidemia, entonces, bueno, ahí ya tratamos y a veces se requieren de medicamentos, ¿verdad? Pero por esta semana, entonces, y por el resto de su vida, a tratar de comer mejor y moverse mucho, ¿ok? Este pantallazo es muy complejo. Dislipidemia se desarrolla en talleres de semanas. Yo traté de hacer un resumen para que tengan una idea de que cuando viene un familiar con un análisis y les muestra, es mucho más allá que el número, la evaluación que se tiene que hacer del paciente integral como ser humano y no un número en un papel. Ya tendremos la oportunidad para contestar preguntas. Perdónenme, pero la complicación que tengo es muy grande en materia de trabajo y de COVID. Estamos totalmente saturados y les agradezco la tolerancia de escucharme grabado. Les mando un fuerte abrazo, les quiero muchísimo y vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y discutir este tema que es tan apasionante y tan común. Un fuerte abrazo. Gracias.